Buenas noches a todos, este es nuestro primer video de número complejo. La idea es arrancar mostrándoles cómo surge esto, pero está mucho mejor explicado en el libro, ustedes tienen el material por ahí. Todo surge en realidad con disputas que se hacían en la antigüedad, por ejemplo entre Cardano, Ferrari y algunos otros matemáticos, en donde se juntaban en una disputa de quién resolvía ecuaciones de tercer grado y cosas por el estilo. Y Cardano, para resolver la ecuación x al cubo igual 6x más 4, llegaba a este tipo de soluciones en donde le aparecían raíz de menos 4. Esto fue evolucionando, se puede transformar en raíces de menos 1, etcétera, etcétera. Y bueno, de ahí se da el salto después a los números complejos. Acá está muy bien explicado. Supongo que cuando tenga historia de la matemática van a profundizar más eso. Por ahora, nosotros lo hacemos más fácil. Y la mano viene así. ¿Cómo aparece esto en los números complejos? Bueno, aparece así. Cuando quiero resolver la ecuación x al cuadrado más 1. Si quiero resolver esta ecuación, x al cuadrado más 1 igual 0, sumamos el opuesto de 1 a ambos lados de la igualdad y nos queda esto, x al cuadrado igual a menos 1. De donde la x es más menos raíz de menos 1. Ese raíz de menos 1 lo bautizo con la letra i. O sea que cada vez que vean la letra i, lo que están viendo es la raíz cuadrada de menos 1. Por lo tanto, esa ecuación tiene como soluciones más y menos i. Bien, ¿qué es i? Raíz cuadrada de menos 1. Entonces, esta ecuación, en principio yo no puse a resolver en qué campo lo estaba haciendo. Si me piden el cuerpo de los números complejos, la solución es vacía, porque no existe la raíz de un número negativo en los números reales. Y si pongo la solución en los complejos, tengo dos soluciones que son menos i y más i. Esto lo puedo repetir con ecuaciones de segundo grado. Por ejemplo, en este caso, me pide resolver en el cuerpo de los complejos. X cuadrado menos 10x más 34 igual 0. Aplico la forma de Bhaskara que conozco de toda la vida y me va a quedar la raíz cuadrada de menos 36. Resulta que el menos 36 se puede escribir como 36 por menos 1. Entonces acá lo que tenemos es la raíz cuadrada de 36, que es 6, y la raíz cuadrada de menos 1, que lo había definido como i. Así por eso pongo 6i. Todo dividido 2. Bueno, sigo haciendo lo que hago siempre. Separo con más y con menos. Sumo, resto, y luego divido entre 2. 10 dividido 2 da 3, 10 dividido 2 da 5, 6 dividido 2 da 3. Lo mismo acá, 10 dividido 2 da 5 y 6 dividido 2 da 3. Menos 6 dividido 2 menos 3. Así que lo que obtuve es un par de soluciones que son números complejos, que ahora después vamos a ver que están escritos de forma binómica, etcétera, etcétera, que son los complejos 5 más 3i y 5 menos 3i. Solución en el cuerpo de los números complejos. Bien, así que para eso me sirven, ahí aparecen. Obviamente esto de los complejos tiene aplicaciones impensadas, pero tiene muchísimas aplicaciones en el campo de la computación, de un montón de lugares. Más adelante lo vamos a ver. Bien, ¿cómo se define el número complejo? ¿Cómo arrancamos la definición? Bueno, la definición es esto que está acá, ¿sí? Para un par de números reales se denomina el número complejo al par ordenado AB. Es decir, que los complejos los definimos así. Tiene la forma Z, en donde Z es el par ordenado AB, en donde A es real y B es real. O sea, tomo dos números reales, lo pongo un par ordenado. A esa notación de número complejo se la llama notación cartesiana. A la primera componente, o sea, el número A lo llamo componente real y la segunda componente se llama componente imaginaria. ¿Bien? Bueno, igualdad de números complejos. ¿Qué tiene que pasar para que sean iguales? Bueno, acá tengo dos números complejos. Para que sean iguales, eso ocurre si solo si la primera componente es igual a la primera componente, o sea, parte real igual a la parte real, y la parte imaginaria igual a la parte imaginaria. Adición de números complejos. ¿Y cómo se suman los números complejos? Bueno, los números complejos son para así. La primera componente con la primera componente va a ser la primera componente de la suma. La segunda componente sumada con la segunda componente es la segunda componente de la suma, ¿bien? De la adición. La multiplicación de números complejos, ¿cómo los multiplico? Y bueno, acá hay una fórmula que se me da para multiplicar los complejos. Z por W me queda así. A por C, menos B por D,
punto y coma, separo, esta es la primera componente del par ordenado, la segunda componente es A por D, más B por C. Esa es la forma de multiplicar números complejos. Por acá tenemos un par de ejemplos, entonces, si el complejo Z es 1, 3 y el W es menos 2, 4, la suma de Z más W es 1 más menos 2, acá, usando la fórmula A más C, y B más D, 3 más menos 4. Haciendo las operaciones, menos 1, 7 es la suma. ¿Qué es el producto? El producto es esto que tengo por acá. A por C. A por C. Menos 1 por menos 2. Menos B por D. B por D. 3 por 4. Separo con punto y coma. Después tenemos A. Acá A por D. Esto. A por D. Más B por C. B por C. 3 por menos 2. Nuevamente haciendo operaciones tengo el complejo menos 14 menos 2. Muy bien. Acá me vuelvo un poquito más riguroso como está en el libro de ustedes. ¿Sí? Considero el conjunto C de R por R, o sea que tomo dos números reales y me devuelve un número complejo. Y las operaciones binarias, adición y multiplicación, que acá están definidas correctamente. La adición es una operación de C por C en C, en donde tomo el par ordenado, o sea, el número complejo AB y el número complejo CD, y me devuelve este número complejo que es la adición, la suma. El producto de números complejos, y bueno, toma dos números complejos y me devuelve un número complejo de esta forma, como lo vimos recién. Eso quiere decir que la estructura C más por es un cuerpo. Bueno, si esta estructura es un cuerpo, entonces los números complejos con la adición son un grupo aditivo abeliano. Si es un grupo aditivo, tiene que cumplir asociativa, conmutativa, existencia de neutro y además existencia de simétrico. Bien. Por acá tomé tres números complejos, fui viendo que la asociativa se cumplía, la conmutativa también con un par. Existencia de neutro, bueno, el neutro en este caso es el 0, 0, ¿verdad? Sumar el 0, 0. Si aplico la definición de adición, me voy a quedar con el mismo para B. Para la existencia de simétrico, en este caso, o el opuesto si prefieren, el opuesto es el par menos A menos B. Si yo sumo utilizando la definición de suma, A sumado con menos A es 0 y B sumado con menos B es 0. Obtengo el neutro. Bueno, siguiendo con la estructura que estaba mirando, entonces los números complejos con la multiplicación tienen que ser un grupo multiplicativo abeliano. Por lo tanto, cumple asociativa, conmutativa, existencia de neutro y existencia simétrico. Asociativa conmutativa para el producto la plantean ustedes, es sencillo de hacer. Existencia de neutro, bueno, hay un complejo que es el neutro, que es el 1, 0. Y si yo aplico acá la multiplicación, la definición de multiplicación, me da el complejo AB. Y está acá aplicada, fíjense. AB por el 1, 0, que es A por 1, acá, menos B por D, está acá. Sigo acá con A por D, más B por C. Ahí. Multiplicar por 0, ustedes saben que tiene las propiedades de los números reales, ahí hay absorción del 0. Me va a quedar A por 1 que es A y B por 1 que es B. Por lo tanto, 1, 0 es el neutro. La existencia de simétrico. Existe el simétrico, existe el inverso de un número complejo. Si tengo el complejo AB, entonces el AB a la menos 1 va a ser el simétrico, el inverso, y cuando los multiplico, obtengo el neutro de la multiplicación, que es el par 1, 0. Por acá abajo está explicado cómo, en el libro de ustedes también, dice AB por un par XY, aplico el tema de la multiplicación, igualo el 1, 0, que es el neutro, y obviamente tengo que igualar primera componente con primera componente, segunda con segunda, y me aparece este sistema de ecuaciones. ¿Qué tiene como solución? X igual a sobre a cuadrado más b cuadrado, y la y es menos b sobre a cuadrado más b cuadrado. El par ordenado este acá, a sobre a2 más b2 y menos b sobre a2 más b2, es el inverso, o el simétrico. Bien, ahí habría que ponerse a resolver el sistema, pero no importa. Bueno, también tengo la propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la adición. Acá, distributiva, como siempre. Y una observación muy importante es que si bien la estructura C más por es un cuerpo conmutativo, al igual que los reales,
no puede establecerse un orden en el mismo, por lo que decimos que es un cuerpo no ordenado. Quiere decir que lo que pierdo al agrandar la estructura de los reales a la estructura de los complejos es el orden. ¿Bien? Eso se pierde, eso es importante. En los números complejos no tengo orden, no los tengo como ordenar, como decir cuál es menor que cuál o cuál es mayor. Puedo definir de alguna manera eso, pero nunca da resultado. Muy bien. Complejo de segunda componente nula. ¿Qué es esto? Bueno, existe un subconjunto que voy a llamarse sub0, un subconjunto del conjunto de los complejos, cuyos elementos son números complejos, cuya componente imaginaria es nula. O sea que tienen esta forma siempre, A0. Bien. Por acá planteo cómo determino un isomorfismo entre dos conjuntos. Si dos conjuntos A y B se puede establecer que hay una función biyectiva de A en B que cumple que f de x más f de y es lo mismo que f de x más y que f de x por y es lo mismo que f de x por f de y, decimos que existe un isomorfismo entre ambos conjuntos. ¿Por qué esto? Bueno, porque yo voy a establecer un isomorfismo entre los conjuntos de los números reales y los conjuntos y el conjunto C sub 0, que es el conjunto de los complejos, ¿verdad?, con la segunda componente nula. Bueno, si es verdad que existe ese isomorfismo, entonces se tiene que cumplir todo lo que dice antes. Tiene que haber una función biyectiva que me lleve de un conjunto en el otro, o sea, de R a C sub 0. Quiere decir que tomo un real y a través de la función me devuelve el complejo x0. ¿Qué más tiene que pasar? Y bueno, tengo que probar que esa función es biyectiva. Para probar que es biyectiva, pruebo que es sobreyectiva e inyectiva al mismo tiempo. Si cumple las dos, entonces es biyectiva. Por ahí están las demostraciones, las pueden leer. Es muy parecido a los números reales. Y después las otras dos propiedades que teníamos. ¿Recuerdan? Por acá tomo una real y le aplico la función f de a, queda a0. Tomo un b real, hago f de b, queda b0. Bueno, sumo f de a más f de b. Es sumar estos pares ordenados. Eso quiere decir que sumo primera componente con primera componente utilizando la definición de adición en el conjunto de los complejos, queda a más b y 0 más 0, 0. ¿Qué es el a más b0? Ese par es f de a más b. O sea que probé que f de a más f de b es f de a más b. Eso quiere decir que hasta el momento, recapitulamos un poquito, probamos que existe la función biyectiva entre ambos conjuntos y probamos este número 1, la primera condición. Vamos a probar la segunda, en donde dice que f de a por f de b, tengo que multiplicar estos pares ordenados, utilizo la definición de multiplicación, recuerdan, es a por b más menos, en realidad, b por d, coma, etcétera, etcétera, y voy a obtener este complejo. Y este número complejo no es otra cosa que f de a por b. Entonces demostré que f de a por f de b es f de a por b. Por lo tanto, demostrando el isomorfismo entre los conjuntos de los números reales y el conjunto C sub 0. Los complejos con segunda componente 0. Bien, ¿qué es la unidad imaginaria? Se denomina unidad imaginaria al número complejo imaginario puro, lo llamo así, y que es el par 0,1. Bien, así que al par 0,1 lo llamo i. Propiedades de la unidad imaginaria. Bueno, resulta que i al cuadrado es menos 1. ¿Y por qué? Bueno, hago la operación. ¿Qué es i cuadrado? Es i por i. ¿Qué es i? Bueno, lo definí acá arriba. Es el 0,1 por el 0,1. Y acá le aplico la definición de multiplicación. 0 por 0 menos b por d, está acá. Después acá sigue a por d menos c, b por c, perdón, está acá. Bueno, haciendo operaciones me queda menos 1, 0. Y menos 1, 0, por lo que vi anteriormente, lo puedo escribir como menos 1. Así que i cuadrado es el menos 1. Esa es la primera propiedad de la unidad imaginaria. La segunda propiedad, si tomo un complejo de la forma A0 y lo multiplico por el 0,1, que es la unidad imaginaria, aplicando, acá está la demostración, o sea, aplico la
multiplicación de números complejos, me da el complejo 0a. ¿Para qué me sirve esto? Y bueno, esto me sirve para pasar a lo que llamo notación binómica. Entonces tomo el complejo que está escrito en esta notación como par ordenado, que se llama notación cartesiana. Bien, esta notación cartesiana se puede volver a escribir así como la suma del par A0 más el par 0b. Esto lo puedo volver a escribir como A0 más B0 por 0,1. Eso me da el 0b, B0 por 0,1. Y bueno, como lo que dijimos es que hay un isomorfismo entre los complejos de segunda componente nula, entonces esto lo escribo como el real A, esto lo escribo como el real B, y esta es la unidad imaginaria que es I. Entonces paso de la notación cartesiana a la notación binómica. Es Z igual A más B. Bueno, seguimos un poquito más aún. ¿Qué pasa con las potencias de la unidad imaginaria? Empecé a hacer las potencias. I a la 0 es 1, I a la 1 es I cuadrado es menos 1, ya lo teníamos definido todo esto. I a la 3 lo puedo componer como I a la 2 por I a la 1. Recuerde que el producto potencia igual base mantiene la base y suma los exponentes. 2 más 1 es 3. Bueno, yo lo descompuse. ¿Por qué? Porque I cuadrado lo tengo acá, es menos 1. I a la 1 es I. Menos 1 por I me da menos I. ¿Qué es I a la 4? Es I a la 2 por I a la 2. Por lo tanto, menos 1 por menos 1 que me da 1. I a la 5 lo hice como I a la 3 por I a la 2. Ojo, podría haber puesto I a la 1 por I a la 4. No hay problema ninguno. Es menos I por menos 1 que me da I. I a la 6. I a la 3 por I a la 3. Resultaba que I a la 3 es menos I. Menos I por menos I me da I cuadrado. Ojo que acá me faltó menos I por menos I. Eso me da I cuadrado vale menos 1. I a la 7 lo puse como I a la 6 por I a la 1. Entonces utilicé el menos 1 que tenía acá por I menos I. ¿Qué quiero con esto? Quiero que se den cuenta que esto se repite en grupos de 4. 1i menos 1 menos i. 1i menos 1 menos i. Y si sigo con las potencias, voy a volver a obtener los mismos 4 números. Es decir, 1i menos 1 menos i. 1i menos 1 menos i. Y así sucesivamente. Bueno, pero resulta que estos 4 numeritos están relacionados siempre a estas potencias, que son 0, 1, 2, 3 y 4. Pero 0, 1, 2, 3 y 4 son los restos de la división entera entre 4. Bueno, si me ponen algo como I a la 203, lo que yo voy a hacer es dividirlo entre 4 y hacer la división entera. Resulta que 4 por 50 son 200, al 203 sobran 3. Y entonces trabajo con los restos. Recuerden que 0, 1, 2 y 3 eran los restos de la división entera entre 4. Eso quiere decir que I a la 203 es lo mismo que I a la 3. E I a la 3 es menos 1. 1i menos 1 menos i, ¿recuerdan? Así que menos i. I a la 2022, por ejemplo, ¿qué es eso? Bueno, lo divido entre 4 y hago la división entera. 4 por 5005 me da 2020. Me faltan 2 para el 2022. Quiere decir que I a la 2022 es lo mismo que I a la 2. Es el resto. I a la 2 es menos 1. Entonces resuelvo rápidamente y sé con lo que estoy trabajando. ¿Cómo demuestro eso? Está acá arriba demostrado. Si tengo I a la n, bueno, divido entre 4. División entera. ¿Qué tengo que saber acá? Bueno, de la escuela, que hay dos condiciones que se tienen que cumplir para que esta división entera esté correctamente hecha. Dividendo es igual a divisor por cociente más resto. Multiplico estos dos, sumo este. Dividendo es divisor por cociente más resto. Y además, el resto tiene que ser menor que 4 acá, siempre. Bueno, quiere decir que el n entonces lo podemos escribir como 4q más r. Está acá, 4q más r. Bueno, como hay un más ahí arriba, eso quiere decir que puedo ponerlo como un producto de potencias de igual base. Acá dice i a la 4q. Lo puedo poner como i a la 4, todo elevado a la q, potencia de potencia. Resultó que i a la 4 es 1. Así que queda i a la 1, 1 a la q por i a la r. Pero 1 elevado a cualquier natural va a ser 1. 1 por i a la r me queda i a la r. Entonces hacer i a la n es igual a i elevado al resto de la división entera entre 4.
Por lo tanto, acá voy a tener solo 0, 1, 2 o 3. Está demostrado ahí por qué hago la división entera entre 4. Definición de conjugado de un complejo. Bueno, conjugado de un complejo es así. Si me dan el complejo en forma binómica A más BI, llamamos conjugado del complejo y se pone así Z techo al número complejo A menos BI. Bien, o sea que cambio el signo de la parte imaginaria, solamente eso. Si el complejo está dado en forma cartesiana, como lo teníamos al principio, que tenemos que verlo por acá, si tengo el complejo AB, voy a ponerle así Z, entonces el conjugado es el complejo de la forma A menos B. O sea, cambio el signo, tomo el opuesto de la parte imaginaria. Propiedades del conjugado. Bueno, existen varias, yo puse algunas por acá. Z conjugado más W conjugado es lo mismo que Z más W conjugado. Z conjugado por W conjugado es lo mismo que Z por W conjugado. Y así sucesivamente pueden ver las otras. Esta es una de las más importantes. Está demostrada en el libro, sugiero que la vean. Yo hice la demostración de la primera por acá. Tomé el complejo Z como A más BI y el W como C más DI. Tomé los conjugados, o sea, cambié el signo de la parte imaginaria, está por acá. Y después lo que hice fue sumar Z conjugado más W conjugado, sumé todo. Bueno, tomo parte real con parte real, está acá. Parte imaginaria con parte imaginaria, está acá. De acá puedo sacar I de factor común y un menos acá adelante. Bueno, pero resulta que este complejo que tengo acá no es otra cosa que el conjugado de Z más W. Si sumamos Z más W, me va a dar acá con más. Si aparece con menos, es el conjugado de Z más W. Por lo tanto, está demostrada la primera propiedad. Hay que demostrar el resto. Lo dejo para que lo hagan ustedes. Bueno, voy a dejar por acá el primer video. Ahora lo que me falta son las operaciones en forma binómica, es decir, cómo multiplico por un número, cómo sumo, cómo resto, cómo divido, cómo multiplico dos complejos también. Y al saber todo eso, voy a trabajar siempre con la forma binómica, que es la más sencilla. Se puede trabajar con la forma cartesiana, como vimos antes también. Lo dejo por acá, nos vemos en el próximo video.